El amor, como dijimos, no es un sentimiento, inicia por el sentimiento, pero llega a un compromiso. Bajo los esquemas que solemos representar aquí, tenemos que conocer en dónde inicia el amor. En realidad el verso, el primer mandamiento que aparece como en el verso que dice, y amarás a tu prójimo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto aparece, vamos a dibujar. Esta sería una representación de nuestra alma, lo que se conoce como el árbol de la vida. La interioridad de nuestra alma es buscar la unificación de nuestras facultades intelectuales, a las que se les llama cielos y también se les llama varón. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestra interioridad. ¿Y con qué se debe unificar? Se debe unificar con lo que se conoce como tierra o las facultades. Vamos a poner facultades emocionales. Y por eso están acá abajo, porque están ligadas al corazón. Facultades emocionales a las que se le llama también tierra, la tierra que tenemos que conquistar, la mujer a la que tenemos que conquistar. Y es por eso la costumbre de que el varón tiene que conquistar a la mujer. ¿Por qué? Porque primero se trata de nuestra interioridad. No es que los varones, los hombres, tenemos que conquistar a las mujeres, sino que primeramente tenemos que conquistarnos a nosotros mismos, a nuestra propia tierra, y ese es el símbolo original. Entonces, ¿cuándo estamos en unidad? Estamos en unidad cuando existe una conexión efectiva entre los cielos y la tierra. Entonces, esta conexión efectiva entre los cielos y la tierra se demuestra por el descenso de la luz desde los cielos a la tierra. Cuando existe este descenso de la luz de los cielos a la tierra, aquí existe unidad. Cuando el Creador está iluminando nuestra interioridad, eso es lo que conocemos como el Mesías que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y es decir, ya no está afuera, está dentro, buscando iluminar mi interioridad. Ya no está dormido en la barca, sino que está despierto diciendo, cálmase, cálmese a la tempestad. A esta unidad se le conoce como matrimonio. Cuando existe unidad interior, hay un matrimonio. Por tanto, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio en la escritura inicia como la unificación interior. Cuando hay unificación interior, cuando nuestras facultades intelectuales están unidas a nuestras facultades emocionales, cuando utilizamos la razón, el pensamiento, para entrar a trabajar nuestra tierra, cuando cultivamos nuestra tierra con sabiduría, con conocimiento, con inteligencia, entonces comenzamos a iluminar nuestro mundo interior, el mundo que inicialmente estaba desordenado y vacío. Cuando nuestras emociones están sujetas a nuestros pensamientos, cuando con el razonamiento somos la cabeza, el razonamiento es la cabeza del sentimiento, ese es un estado de armonía, de unidad, vamos a poner así, armonía, de unidad o de matrimonio. Que esto luego se refleja hacia el exterior, sí,
Pero ¿qué ocurre si es que todo esto que nosotros estamos ahora mirando se encuentra en un estado completamente distinto? Vamos a decir que estas son mis facultades intelectuales, ¿sí? Los cielos están lejos de la tierra, ¿sí? Cuando los cielos están lejos de la tierra, cuando hay una separación entre los cielos, ¿sí? O el pensamiento, y está separado de los sentimientos, de las emociones, de los deseos, ¿sí? Cuando existe una ruptura entre los cielos y la tierra, entre el pensamiento o el razonamiento, que debe estar primero antes que nuestras emociones, ¿sí? Cuando existe una ruptura interior, a esto se le conoce como divorcio, ¿sí? El divorcio inicia, la primera muestra del divorcio está en nuestra interioridad. Cuando nosotros hemos separado estas dos cosas, cuando pensamos con la barriga, en vez de pensar con la cabeza, ¿sí? Cuando hemos dado rienda suelta a nuestros deseos, cuando nuestro pensamiento está nublado aparentemente por circunstancias de estar sujetos, doblegados a una especie de ley y que no nos permite pensar, esto se le conoce como divorcio. Entonces, el divorcio es una ruptura de la unificación interna. Cuando yo no estoy unido, estoy primero en divorcio, cuando yo mismo no me encuentro a mí mismo. Y ese divorcio se expresa hacia el exterior. Pero si por el contrario, esta luz interna que desciende de los cielos, ayudada por la palabra divina del Creador, entendida desde la interioridad, cuando dejamos atrás estos símbolos, a esto se le conoce como las fábulas judías o judaicas, como está expresado aquí. ¿Cuáles son las fábulas judaicas? Las fábulas judaicas son, vamos a poner el nombre, las eh, onomatopeyas, o personificaciones. Vamos a poner así, las fábulas judaicas son las onomatopeyas o personificaciones de los mundos espirituales. ¿Qué significa eso? Cuando decimos que el padre es un viejito, vamos a poner a dibujar aquí, cuando el padre, la sabiduría, es un viejito, vamos a ponerle de otro color, perdón. ¿Ya? Es un viejito que está mirándonos, esperando que nosotros hagamos algo malo para castigarnos. Cuando este famoso Espíritu Santo se manifiesta en un trabalenguas y en una inspiración supuestamente divina para interpretar las escrituras, ¿sí? En lugar de ser el entendimiento, el escudriñar las escrituras. Cuando el famoso Mesías cuando el famoso Mesías es un ser humano con características divinas que se manifiesta en el mundo y estamos esperando que venga en unas nubes que parecen ser físicas, ¿sí? Estamos esperando por años que aparezca y nos dicen que ya está a las puertas, está escrito, dice ya mismito, que no pasará esta generación y un montón de cosas.
Y ya vamos esperando 2000 años y decimos que no ha aparecido, pero no tenemos los ojos suficientes para ver que esta revelación de la luz se ha ido manifestando a lo largo de todos los tiempos. Entendiendo el mismo verso del Apocalipsis que dice que esta luz inclusive se ha ido entregando a sí misma desde el inicio de los tiempos. Se ha ido inmolando a sí misma desde el inicio de los tiempos. Si se ha ido inmolando a sí misma desde el inicio de los tiempos, también debe haber nacido desde el inicio de los tiempos y debe haber ido revelándose desde el inicio de los tiempos en el mundo. Cuando hacemos esto, una personificación, y determinamos que esta es una persona de carne y hueso que de alguna forma inclusive realizó milagros, etcétera, pero y a su vez estamos hablando de que mora en nosotros, pero no lo entendemos adecuadamente y estamos entendiéndole a nivel literal. A eso se le conoce como las famosas fábulas judaicas. Cuando decimos que Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel, el faraón y todos los personajes del Antiguo Testamento son personajes reales. Cuando la mano de Dios, cuando los pies de Dios, los pies de Jesucristo, cuando el rostro divino, el rostro de Dios al que tenemos que buscar, son reales, inclusive les hacemos de estampas, le hacemos de yeso y todo eso y nos inclinamos a ellas, es porque estamos entendiendo las fábulas literales. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Ya déjense de fábulas judaicas. Ya dejemos estos personajes, dejémonos de las onomatopeyas o personificaciones y entendamos la interioridad. La interioridad es esto, que este Padre es la sabiduría. La sabiduría, al que llamamos Padre, es la inteligencia a la que se le llama Madre y también se le llama Espíritu Santo. La Espíritu Santo, que de paso es femenino. Cuando a este hijo le ponemos un nombre y a veces hasta apellido, cuando en realidad es el conocimiento, la luz del mundo. Y lo interpretamos precisamente de sus propias palabras. Esta luz que desciende desde los cielos y ha estado descendiendo desde el principio de los tiempos. ¿Para qué? Para iluminar mi mundo. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su luz para que esta luz descienda al mundo y se sacrifique por darnos la luz a nosotros. Entonces, el matrimonio es la armonía interior. Cuando hay armonía interior, esta armonía se manifiesta al exterior y es luz. Y provoca también armonía, unidad en los demás. Cuando, por el contrario, entre nosotros mismos estamos separando nuestras emociones, dejando que nos dominen nuestras emociones, nosotros mismos estamos en un divorcio. Y aquí inician los divorcios físicos con la pareja. Pero el primer objetivo de la escritura es sanar esta interioridad para que pueda reflejarse al exterior. Los matrimonios en la escritura son matrimonios interiores nuestros para que se puedan reflejar en el exterior. Y por lo tanto, aquí debemos sanar primeramente todos nuestros problemas, todas esas faltas de armonía interior, entender la escritura desde otra perspectiva, entender la escritura desde su interioridad. En la interioridad del mensaje es primero conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos amarnos a nosotros mismos. Y si nos amamos a nosotros mismos, entonces podemos dar amor al prójimo. Por eso dice: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Y no podemos amarnos a nosotros mismos si no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso el proceso de conocernos a nosotros mismos es también el proceso de conocer a Dios, de encontrar la armonía, de estar en un matrimonio interior, no ligados a leyes aparentemente, que son historias que contienen relatos espirituales. Y son los relatos espirituales los que finalmente deben manifestarse en cada uno de nosotros.